Buenos días, tardes o noches. Soy Rafael Alejandro Caroprese Fonseca de la licenciatura en Artes Plásticas de la Universidad Santo Tomás del Cabo, Bogotá. Para conocer la historia de la fotografía, primero debemos hacer varias preguntas. La primera es, ¿cuál es la base de la fotografía? Científicamente hablando, estaríamos en el inicio del cómo el ser humano pudo replicar la realidad desde papiros hasta pantallas LED. Este primer contacto en la historia de la humanidad fue con la cámara oscura, un objeto que era una caja con un hoyo de aproximadamente 3 centímetros de diámetro que tenía una tela delgada a la cual pasaba la luz del sol y se reflejaba en la pared de la cámara oscura. Esto volteaba la imagen horizontalmente para así ayudar a artistas a dibujar estructuras como ciudades y bosques. Esto desde las épocas de Aristóteles, Leonardo da Vinci y en la época medieval. La segunda base para crear una fotografía son los materiales fotosensibles, que son químicos que producen reacciones las cuales sirven para imprimir en un material. Entonces, para ver cómo se desarrolló la historia de la humanidad con la fotografía, debemos empezar primero con esta pregunta. ¿Cuál es la historia de la primera fotografía? La primera fotografía tomada y documentada fue hecha en 1827 por Joseph Nieste, la cual era con la cámara oscura y una placa de betún. Al demostrarle la fotografía a otras personas, se sorprendían del realismo que ésta poseía. Sin embargo, no se podía replicar esa fotografía. Entonces pasó lo inevitable. El capitalismo llegó a hacer su trabajo. Un inventor que hacía pinturas con movimiento llamado Louis Daguerre vio el potencial de la impresión hecha por Niepce. Entonces lo convenció para investigar más sobre cómo se hacían las fotografías y crear un objeto que puede replicar la realidad tal como la conocemos. Fue entonces cuando se creó la primera cámara comercial, el daguerrotipo, un objeto que podrá imprimir imágenes fieles a la realidad, con las limitaciones de la época. Una curiosidad es que en 1838 se tomó la primera foto a una persona. Para esta hazaña, la persona debió estar parado durante un largo periodo de tiempo para que la imagen fuera impresa y se viera una mancha que era la persona. Sin embargo, Francia compró la patente del daguerrotipo y la dejó para libre uso para cualquier persona, ya que querían ver cómo se desarrollaban las cámaras con el conocimiento de otras personas, y así en un futuro tener fotografías más impresionantes. Sin embargo, ¿qué pensaban los artistas vanguardistas que pintaban al óleo sobre este cambio? Los artistas pensaban y se sentían temerosos del cambio tan brusco de cómo se hacía el arte, ya que la cámara, al ser un invento novedoso y más fácil de utilizar, daba la libertad a las personas de hacer retratos o tomar fotografías de paisajes. Esto le quitó trabajo a varios pintores de la época, pero sin embargo varios de ellos vieron la oportunidad de crear arte con esta cámara, y llegó un momento en el cual las fotografías ya no eran un lujo para las clases altas. Y este fue. Para replicar fotos se necesitaba una sustancia fotosensible, nitrato de plata, el cual era efímero. Sin embargo, gracias a este avance se creó el negativo, el primer paso para tener fotos a color. Entonces, viendo lo efímero que eran las fotos gracias al nitrato de plata, los investigadores hicieron una placa seca, una película que generaba un negativo y un positivo por ambas partes y daba una imagen definida. Al mismo tiempo se creaba la cámara familiar Kodak y el manual de su uso. Esto último era el principio de la composición en fotos. Después que la cámara se hiciera tan popular, se creó la primera vanguardia fotográfica, el pictorialismo, por Alfred Stieglitz, creando y probando narrativas en las fotos para así utilizar las tres bases del arte: la poética, la estética y la técnica. Después de un tiempo y que los artistas aceptaran la fotografía como un arte, los señores James Clerk Maxwell y Thomas Sutton
En 1861 crearon el moño de Tarán, una imagen producida con filtros de colores para recrear la fotografía de una manera más vívida. Por otra parte, los hermanos Lumière vieron la idea y tomaron los filtros de colores para crear fotografías en masa, creando una nueva cámara con una técnica de 3 tintes, RGB. Con todo ese conocimiento, ideas e historia, Kodak, la empresa que nombramos anteriormente, creó las fotografías digitales, utilizando sensores los cuales podían recrear las imágenes a código binario y, en este caso, a píxeles. Además, en el 2000, Canon creó la cámara con 325 megapíxeles, una cámara asequible para todas las personas y que no era compleja de utilizar. Ahora bien, actualmente, en la actualidad, hay un sinfín de cámaras, tanto en celulares como profesionales, que se pueden utilizar. Pero hay un estándar de cuántos megapíxeles debe tener cada cámara, entre 15 a 35 para tener una buena imagen. Entonces, dicho todo esto, presentaré 3 artistas fotógrafos que me parecieron importantes para esa historia y para el desarrollo de este trabajo. El primero, Paul Niken, es un fotógrafo y conservacionista que captura imágenes impresionantes de la vida silvestre y los paisajes de las regiones polares. Nacido en Tisdale, Saskatchewan, Canadá, el 21 de julio de 1968, él es un fotógrafo, cineasta, autor y biólogo marino canadiense, y sus obras se tratan sobre el campo de batalla con imágenes provocadoras sobre el ambiente y sobre los animales, que demuestra la situación que está nuestro mundo con el calentamiento global. La siguiente, pero no menos importante, Margaret Burke White, fue una influyente fotógrafa y documentalista estadounidense que capturó la realidad de la Gran Depresión, la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera mujer que fue a la guerra y demostraba la realidad sobre el conflicto y el cambio social que generaba al tomarle fotografías a la consecuencia de la guerra. Y por último, Simon Norfolk es un fotógrafo que nos demuestra con su cámara los paisajes del conflicto y el concepto del campo de batalla en todas las formas posibles. Como en los lugares que pasa la guerra deja su huella, y no es una muy buena huella, para hacer conciencia de que la guerra destruye no solamente personas, sino también escenarios, lugares y recuerdos que hay en esos lugares.